Hola a todos, mi nombre es Paula Quintana. Primeramente quería agradecer al comité organizador por la invitación. Voy a hablar un poco del trabajo que realicé en el laboratorio de radioisótopos que pertenece al Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Este trabajo en el que participé fue coordinado por el profesor João Paulo Torres, que también está participando de este congreso. El título que le otorgué al trabajo fue Aspectos nutricionales y calidad de peces comercializados a bajo costo en Río de Janeiro, una situación para revertir. Este trabajo formó parte de un trabajo aún más amplio en el que se analizaron varias determinaciones y cuyo título fue la contribución de especies subexplotadas en la manutención de la biodiversidad marina y su transformación en un recurso pesquero sustentable, un abordaje interdisciplinar en econutrición. Este trabajo fue subsidiado a través de un proyecto de pesquisa marina y pesquera, que fue a través de la Fundación Fumbio. Fumbio es una asociación civil sin fines de lucro que actúa en conjunto tanto con el sector público como con el sector privado, con el objetivo de obtener recursos financieros para ser disponibilizados en investigación de proyectos relacionados con el medio ambiente. Agradezco también a Fumbio por dejarme participar de este proyecto. Como se habló antes, se definió especies subexplotadas. ¿A qué nos referimos con especies subexplotadas? Durante la pesca de especies que son comercializadas, junto con esas especies comercializadas viene una fauna acompañante de especies que no son comercializadas, que muchas de ellas son devueltas al mar en malas condiciones y no consiguen sobrevivir, o son comercializadas, o son descartadas o comercializadas a un bajo costo. A esto es lo que nos referimos con especies subexplotadas. En base a esto, el objetivo que tuvo este trabajo fue la idea de disminuir ese descarte de fauna acompañante. ¿De qué manera disminuirlo? Bueno, la idea fue estimular tanto su consumo como venta, dándole, ¿de qué manera? Y bueno, viendo qué características nutricionales tenían esas especies subexplotadas, qué calidad de carne presentaban, si eran especies que estaban altamente contaminadas o no. O sea, la idea de abarcar varias determinaciones como para darle un valor agregado a esas especies que estaban siendo subexplotadas. También de esta manera, al estimular las especies de fauna acompañante, se evitaría la sobreexplotación de esas especies que están comercializadas, que actualmente se comercializan, y de esta manera se estaría preservando la biodiversidad del lugar. Y también el otro objetivo que tenía era la idea de reivindicar el trabajo pesquero, sobre todo el trabajo de aquellas pequeñas embarcaciones donde los pescadores salen todos los días y la idea es llegar con toda esa carga pesquera y poderla vender y poder tener un trabajo rentable y sustentable. Por lo tanto, tendría así también como un objetivo socioeconómico, el proyecto que no deja de ser importante. Bueno, las áreas de estudios en las que se trabajaron fueron dos grandes zonas pesqueras del estado de Río de Janeiro, que son la bahía de Guanabara y la bahía de Ilha Grande. Ahí en el slide podemos ver estas dos zonas hídricas, de las cuales se obtuvieron
las diferentes especies que voy a mencionar a continuación con las que trabajamos. Las especies subexplotadas con las que trabajamos fueron bagre, la especie Genidense, que se encuentra arriba a la izquierda. Bagre es una especie demersal que se alimenta principalmente de detritos del fondo del mar, también de moluscos y poliquetas. Al lado de bagre tenemos espada, pez espada, en la parte superior derecha. Esta especie, la especie fue Trichuris lepturis, es una especie demersopelágica y es considerada una especie voraz. Se alimenta principalmente de peces, practica inclusive el canibalismo, también se alimenta de crustáceos y cefalópodos. Después continuamos con la especie ubarana, que es una especie pelágica. La especie fue Elopsaurus. Esa especie se alimenta de pequeños peces y crustáceos. En la parte inferior izquierda tenemos la Sabelia, también al igual que ubarana, una especie pelágica, que se alimenta principalmente de plancton, de zooplancton. Y Sardina bocatorta, también otra especie pelágica, que también su alimentación es principalmente de plancton. Dentro de los aspectos nutricionales que evaluamos, se estudiaron los ácidos grasos. Ya es conocido que los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 juegan un papel importante en lo que es la salud humana, por lo cual su identificación y cuantificación suman bastante a lo que es el valor nutricional de un alimento. Ya se sabe que peces presentan contenidos de omega 6 y omega 3, de hecho son los principales aportadores, por lo cual su determinación hacía que se le otorgase un valor nutricional a este tipo de especies con las que trabajamos. Se realizó, para la determinación de los ácidos grasos, se realizó una extracción con solvente orgánico a partir del músculo liofilizado de las especies, a través de sonicado. Se realizaron la esterificación en metanol con catálisis ácida para obtención de los metilésteres. Se identificaron y se cuantificaron los ésteres metílicos de los respectivos ácidos grasos por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Y fue utilizado un mix de 37 ésteres metílicos de ácidos grasos de la marca Supelco para la identificación de los iones y la cuantificación a partir de ellos por medio de las curvas de calibración para cada uno de los ácidos grasos. Inicialmente se calculó el tenor graso para cada una de las especies, donde fue determinado a partir del peso de la extracción por gramo de peso seco, donde podemos ver que tanto las especies bagre, Sabelia y sardina presentaron los tenor grasos más altos tanto de la bahía de Guanabara como de la bahía de Ilha Grande. En cuanto a lo que fue la determinación, se determinaron los ácidos grasos saturados, que podemos ver que la especie bagre presentó los mayores valores de ácidos grasos saturados, tanto en la bahía de Ilha Grande como en la bahía de Guanabara, y no se observaron diferencias significativas entre las bahías. Ya las demás especies presentaron contenidos de ácidos grasos saturados más bajos.
En cuanto a los ácidos grasos monoinsaturados, no hubo diferencias significativas entre las especies ni entre las bahías. En relación a los ácidos poliinsaturados omega 6, vemos que la especie Bagre presentó los valores mayores de omega 6, mientras que en el caso de los poliinsaturados omega 3, las especies Ubarana, Savelia y Sardina son las que presentaron mayor contenido de este tipo de ácidos grasos. Ahora, haciendo un paréntesis entre estos ácidos grasos, lo que quería hablar es cuáles fueron los tipos de ácidos grasos poliinsaturados que se identificaron. En el caso de omega 6, la especie Bagre, que fue la que presentó mayores valores de este tipo de ácidos grasos, fue a expensas del ácido linoleico y araquidónico, el 18,2 y el 23, 24. Esos ácidos grasos fueron mayoritarios, tanto en la bahía de Guanabara como en la bahía de Ilha Grande. Ya en el caso de los omega 3, que las especies Ubarana, Savelia y Sardina fueron las que presentaron los mayores valores, los ácidos mayoritarios fueron el EPA, y que es el ácido docosahexaenoico, y el DHA, que es el ácido docosahexaenoico. Fueron los ácidos principales omega 3. Acá voy a mostrar una tabla donde podemos ver que la especie Bagre mostró los mayores contenidos de omega 6, y como hablé anteriormente, la especie Ubarana, Sardina y Savelia presentaron los valores mayores de omega 3, resumiéndose como la suma de EPA y DHA. Esta relación entre omega 6 y omega 3 también se observó en la bahía de Ilha Grande, donde también las especies Ubarana, Savelia y Sardina presentaron los mayores valores de EPA DHA, y Bagre presentó los mayores valores de omega 6. Otro parámetro nutricional que se determinó para estas mismas especies con el fin de darle un valor agregado a las mismas fue la cantidad de vitamina D3 encontrada en el aceite de pescado. Ya sabemos que la vitamina D3 juega un papel muy importante en lo que es el metabolismo óseo en el ser humano, y también en lo que es los mecanismos inmunológicos, por lo cual su incorporación resulta muy benéfica. Y se sabe también que pescados y derivados de pescados son portadores de vitamina D3. En este caso, al igual que con ácidos grasos, se realizó la extracción con solvente orgánico de los respectivos aceites, a partir del músculo liofilizado, también por la técnica de semicado, y posteriormente se saponificaron las muestras con hidróxido de potasio. La vitamina D3 fue derivatizada con PITAD, y se utilizó en este caso una cromatografía líquida acoplada a un espectrómetro de masa-masa, un PLC masa-masa, para la identificación y cuantificación de D3. El modo de ionización que se utilizó para la cuantificación e identificación de vitamina D3 fue por electrospray, y utilizamos un estándar comercial de Sigma para realizar la selección de los iones y la cuantificación por medio de la curva de calibración. Acá presentamos la tabla del contenido de vitamina D3 en microgramos por 100 gramos de óleo, donde en este caso podemos ver que tanto las especies Bagre, Espada y Ubarana fueron las que presentaron
mayor contenido de vitamina D3. Y estos valores fueron mayores en la bahía de Ilha Grande. La idea es, si bien estas especies no fueran las que presentaron un tenor graso alto, el contenido de vitamina D3 resulta independiente del contenido de gordura. También varía dentro de una misma especie, varía entre especies y dentro de una misma especie, varía de acuerdo al ciclo reproductivo del pescado, del pez, varía de acuerdo al ambiente en el que se encuentra, a los hábitos alimentarios. O sea, el contenido de vitamina D3 tiene una variación multifactorial, con lo que aquí quedaría evidenciado no solo por el lugar de colecta, en el caso de Ilha Grande con contenidos mayores, sino también por hábitos alimentarios. Por último, vamos a hablar de la determinación de aminas biogénicas que se realizó en músculo. En este caso, las aminas biogénicas se determinaron como un parámetro de calidad de la carne de esas especies. Las aminas biogénicas se producen por la decarboxilación microbiana de los aminoácidos y alguna de ellas puede llegar a tener efectos tóxicos. Es muy conocida la histamina en intoxicaciones alimentarias. La histamina es una amina biogénica muy conocida porque se relaciona a procesos alérgicos que pueden llegar a causar hasta la muerte a partir de un edema de glotis. Putricina y cadaverina son aminas biogénicas que per se no son tóxicas, pero sí potencian la acción de la histamina debido a que inhiben su metabolización, por lo tanto su acumulación. Y tiramina y feniletilamina están relacionadas a crisis hipertensivas, penosas, que están relacionadas con problemas de edemas cerebrales y accidentes cerebrovasculares. No todas las aminas biogénicas están reguladas, de hecho, muy pocas de ellas están reguladas. La Unión Europea regula el contenido de histamina en las familias Escombridae, que son las familias que tienen alto contenido de histamina, entre ellos la sardina entra dentro de esta familia, y regula una concentración de 200 a 400 miligramos por kilo. Ya la FDA es más estricta en lo que es la regulación de la histamina y considera como límite máximo 50 miligramos por kilo y para tiramina 100 miligramos por kilo. Y establece un límite total de aminas de 1000 miligramos por kilo. En Brasil, el Ministerio de Agropecuario estipuló un valor para bonito y atún de histamina de 100 miligramos kilo y un índice de aminas biológicas para calidad de carne que varía de acuerdo al tipo de calidad de carne, donde establece que es un índice de aminas biogénicas menor a 5 miligramos kilo, estaríamos hablando de una carne fresca de alta calidad. Entre 5 y 20 miligramos kilo ya estaríamos hablando de una carne aceptable, con inicios de degradación. Entre 20 y 50 miligramos kilo ya estaría indicando una baja calidad de carne, y mayor a 50 miligramos kilo estaría hablando ya de una carne degradada. Se determinaron las aminas biogénicas en músculo de pescado para las especies bagre, espada, varana, saber y sardina. Se tomó 5 gramos de la muestra de músculo, se desproteinizó con ácido clorhídrico 0,1 molar, por sonicado,
Luego se centrifugó, se filtró y se analizó utilizando el mismo cromatógrafo líquido que para vitamina D, acoplado masa a masa. También la fuente de ionización fue por electrospray y se identificaron y cuantificaron 9 aminas: putrescina, cadaverina, histamina, feniletilamina, tiramina, triptamina, espermina, espermidina y agmatina. Se utilizaron todos estándares comerciales de Sigma para identificar los iones y realizar las curvas de calibración respectivas. Bueno, acá presentamos una tabla, disculpen, donde podemos ver que la mayoría de las especies presentan una carne de calidad fresca y aceptable, excepto en el caso de espada, donde los valores de cadaverina fueron altos, y más preocupante fue el caso de sardina boca torta, siempre hablando de la bahía de Guanabara, donde los niveles de histamina fueron altos, y también los de tiramina y cadaverina. Se sabe ya de anticipación, ya hablé de que sardina pertenece a la familia Escombrida, que ya tiene valores altos de histamina, mismo así debería controlarse esta especie. Acá presentamos un gráfico de porcentaje donde vemos que la especie, claramente se ve que la especie sardina es la especie que tiene un porcentaje de histamina más alto. Ya en el caso de la bahía de Guanabara, perdón, de la bahía de Ilha Grande, ya los valores entraron todos dentro de carne fresca y aceptable. También sardina acá presentó valores altos de histamina, perdón, de histamina no, de tiramina, pero siempre están dentro de los valores aceptables. Pero es una cosa que hay que tener en cuenta de que ya es una especie que ya presenta valores más altos de histamina y probablemente tenga una microbiota que tenga una alta probabilidad de degradación de la carne. Entonces sería una especie a tener más cuidado en lo que es el consumo, sobre todo en aquellas personas que presentan hipersensibilidad a este tipo de compuestos. Bueno, como conclusión general, en relación a las características nutricionales, el tenor graso fue mayor para las especies Savelia, bagre y sardina, y menor para las especies espada y ubarana. Las especies ubarana, savelia y sardina fueron las que presentaron mayores valores de los ácidos poliinsaturados omega 3, el EPA y el DHA, y esos valores fueron mayores para la bahía de Ilha Grande, y la especie bagre presentó los mayores valores de omega 6, siendo los representantes el ácido linoleico y el araquidónico. El contenido de vitamina 3 fue más alto para las especies bagre, espada y ubarana, y también los valores fueron mayor para la bahía de Ilha Grande. Ya en el caso de las aminas biogénicas, como parámetro de calidad de carne, mostró que la mayoría de las especies presentan buena calidad de carne, excepto las especies principalmente sardina, espada, más principalmente sardina boca torta, que presentó los índices de aminas biogénicas más altos. Lo que dije anteriormente, sardina boca torta presentó indicios de degradación de la carne, con lo cual debería controlarse su consumo en personas hipersensibles. Mismo así, todas las especies presentaron características nutricionales que las hacen especies con alta probabilidad de consumo. Algunas tienen características que son medio controversiales, como es en el caso de bagre, que no tienen un aspecto a la vista muy agradable para lo que sería el consumo, o en el caso de espada presenta cantidad de espinas, mucha cantidad de espinas. Si bien tienen esos inconvenientes, este tipo de especies subexplotadas, la idea es de que se los comience a
a estas especies se las comience a incorporar en el mercado local para la venta a un precio que realmente sea acorde con las características nutricionales que estas especies presentan. Bueno, agradezco a todos por escucharme y agradezco a Fumbio por dejarme participar de este proyecto. Muchas gracias.